Entonces, sí quiero enfatizar eso, ¿verdad? Sigamos la regla para que no se vuelva contra nosotros. Hay que estar puntuales, ¿verdad? Recuerden que hoy tenemos el control de lectura a las 5:45, ¿verdad? Va a sonar la alarma a las 5:43 para que vayamos ingresando al aula. Y apenas ingresen, pues atención donde les diga que esté colocado. De hecho, está en las tareas del segundo parcial, debajo del documento que tenían que leer, ¿verdad? Bien, vamos aquí a la diapositiva. Dejaré de compartir pantalla para compartir por donde nos quedamos. Solo faltaba que mencionara algo de esta etapa de la historiografía, ¿verdad? De Jean-Baptiste Vico. La vez pasada dijimos que según él hay un determinismo, pero ese determinismo histórico no está, es decir, no deja al hombre prácticamente sin la libertad de poder cambiar con sus decisiones la historia. O sea, hay un plan divino, por así decirlo, se va a cumplir, pero el hombre en ese trayecto de llegada hasta el plan puede obviamente hacer cambiar su vida y sus circunstancias. Para Jean Baptista parece que estuviéramos pasando entre diferentes etapas. Él considera que hay tres etapas de la historia que se están volviendo casi cíclicas, como si fueran círculo. En este caso, pues pasamos de una etapa en la cual hay un dominio de lo divino, ¿verdad? Una edad divina, luego pasamos a la edad heroica, después a una edad humana y después volvemos a lo divino. Si lo viésemos, bueno, por ahorita es un poco complicado poder observar esas tres etapas más de dos veces. Es un poco complicado tratar de verlo, pero sí se puede notar que salimos de una edad media donde el dominio lo tuvo prácticamente la etapa divina, el pensamiento de lo divino. Pasamos a una era, diríamos, heroica, entre comillas, donde la gente se vuelve contra el sistema, contra el dogmatismo, intenta hacer revoluciones y todo, pero parece que estamos retornando a una vida humana, donde básicamente guardamos una especie de equilibrio, no tan radical contra los sistemas, sino que estamos volviendo así poco a poco a otra vez a una vida de lo divino. O sea que en el futuro se supone que después de esta etapa diríamos un poco humana, de hecho yo siento que estamos ya tocando la frontera de una nueva edad divina, porque la gente hoy en día, hemos visto el crecimiento de las grandes religiones, en vez de ir desapareciendo, hay un crecimiento de las religiones, hay una fe más fuerte, consciente, formada en los que dicen ser cristianos, igual en los que son musulmanes también, judíos también, bien formados, por lo cual vamos a hacer una maduración de la religión. Eso puede producir otra vez una edad divina. Entonces pareciera que vamos así, como si fuera un ciclo, pero faltará que esperar de aquí unos cuantos cientos y pico de años más para ver cómo realmente si esta regla que él cree que está ocurriendo se cumple, ¿verdad? Con respecto al pasado es bien complicado, porque tuvimos una edad de lo divino, diríamos, de las primeras religiones antiguas paganas, luego de la edad heroica donde la gente cayó en la barbarie, luego una edad humana donde la gente empezó a hacer leyes por sí mismo, la época de los sumerios, Hammurabi, ¿verdad? Luego vuelve a reaparecer una época divina donde podemos ver otra vez el crecimiento de los 10 mandamientos, ¿verdad? El aparecimiento de los 10 mandamientos. Luego una edad heroica con el Imperio Romano al frente que vuelve a corromper a la gente y las hace perder la confianza incluso de Dios, persecución a la iglesia incluso. La edad humana, que sería básicamente una etapa previa a la Edad Media, que sería la época del Renacimiento carolingio, y la edad divina que comienza a partir del Renacimiento carolingio. O sea que sí podemos ver por lo menos dos, diríamos, dos etapas que cumplen más o menos este paradigma, ¿verdad? Pero no es una ley tampoco, ¿verdad? Es una cuestión especulativa que es curiosa en todo caso. Charles Henry de Rouvreau, el barón de Montesquieu. En este caso, Charles Henry sí cree que hay una ley. Él intentó entenderlas. ¿Cuál es la ley que rige la conducta del pueblo en el tiempo? ¿Verdad? ¿Cuál es esa ley que le da sentido, ¿verdad?, a la evolución histórica? Se podrá llegar a descubrir, por lo menos algunos intentaron en esta época entender si es que estamos cumpliendo algún tipo de comportamiento natural como especie humana, ¿verdad? Él cree que en realidad vivimos una especie de determinismo histórico, ¿verdad? Pero claramente la ambición es una causa común de los cambios y ese es el punto de partida quizá también de los cambios históricos, la ambición del hombre, que todo tendría que ver en todo caso con una explicación un poquito, diríamos, de lo orgánico, porque ¿qué es la ambición? Sino querer satisfacer el hambre, el querer tener, el poseer, para satisfacer prácticamente placeres corporales. De hecho, desde hace antes de Montesquieu, ya habían aparecido hombres que habían pensado en esta idea, de que el poder lo único que busca es satisfacer prácticamente los placeres del cuerpo, ¿verdad? No hay nada de carácter sublime en ello,
¿verdad? Excepto cuando la política pretende volverse ilustrada, pero mientras tanto no sea ilustrada, solo va hacia el cuerpo, hacia el hambre. Marx también va a creer que hay un determinismo en la historia, perdón, Marx niega el determinismo en la historia, considera que todos los cambios que ocurren es a partir de las fuerzas de producción. Son las fuerzas de producción, el avance del trabajo, de la tecnología y la industria, ¿verdad? Lo que genera básicamente los cambios también políticos. François-Marie Aurel Voltaire, otro personaje importante, acuñó el término filosofía de la historia, rechazaba la historia erudita, esa historia que solo cuenta la historia de los nobles. Él quería hablar de una historia también humana, ¿verdad? No solamente la religiosa y de los palacios, sino la humana, la que tiene que ver con el pueblo. Así que trata de escribir y buscar también esas alternativas de interpretación de la historia a partir de lo que ocurre con la gente del pueblo. Sin embargo, él considera que prácticamente hay varios tipos de historia. Hay una historia que tiene que ver con las opiniones, hay una historia que tiene que ver con las artes, hay una historia que tiene que ver con lo natural y una historia que tiene que ver con los acontecimientos humanos. Entonces, básicamente, si hablamos de la historia de las opiniones, es básicamente lo que intentan hacer los libros de filosofía, ¿verdad? Guardar los sistemas de pensamiento en diferentes etapas de la historia. Esa sería la historia de las opiniones. La historia de las artes es lo que tienen obviamente las grandes academias de arte, las bellas artes, que guardan la historia de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, aunque no tienen una importancia de carácter ni tecnológico ni tampoco político. La historia natural, que es el que maneja el científico, el biólogo, ¿verdad? El zoólogo, ¿verdad? Etcétera. Y la historia de los acontecimientos, que es el que maneja, obviamente, un historiador como los que entendemos aquí en esta clase. Que de hecho podríamos mezclar un poquito, porque hay historiadores que también, además de los acontecimientos, meten un poquito lo de la historia de opinión dentro de la historiografía. Esa historia de los acontecimientos tiene dos ejes, una historia sagrada y la historia profana. Ambas van por su camino, muy propio, ¿verdad? En este caso, pero a hombres como Voltaire le interesaba más la historia profana. Bien, con respecto al Renacimiento, saliendo un poquito de esta historiografía de la época moderna, entrando ya casi en la época, sí, saliendo de la era moderna con el Renacimiento, eh, solo recordarles algunos de los principios o características de este momento. No pretendo hacer una amplia explicación porque en filosofía tendría que haberse visto las características todas las características del Renacimiento. Pero para recordar por lo menos la lista de estas características para que entendamos por qué esto va a impactar en la siguiente etapa. Eh, la autonomía del pensar es una característica, el racionalismo exagerado o una fe incondicional en la razón, aunque esa es más característica de la ilustración. El optimismo, tanto humano como optimismo científico, es decir, el hombre puede ser bueno si se le educa adecuadamente, y el optimismo científico, que es que la ciencia siempre va a servir para progresar. Aparece también una actitud, diríamos, secular, donde separan la vida espiritual de lo material, donde les interesa solamente vivir de acuerdo a la cultura y momento, ¿verdad? Por eso se llama secular, porque habla del siglo, vivir según las luces del siglo. También está el laicismo, que es la separación de iglesia y Estado. Eh, además aparece un antropocentrismo, el hombre como centro y punto de partida de la dinámica social, política y científica. Y el humanismo, ¿verdad? Que es parte también de estas características fuertes. Hay otras más que tienen que ver más con la ilustración, que la veremos más adelante. En cuanto a los eventos, pues hay que remarcar un poquito algunos eventos importantes. Em, Específicamente, dos eventos vamos a tratar de explicar. El descubrimiento de América, que no lo voy a explicar ampliamente ahorita porque lo tenemos que ver en la siguiente temática después del tema de teoría de poblamiento americano. Después de ese tema viene el tema de la época precolombina, hablar un poquito de las etnias, inmediatamente hablamos del descubrimiento. Así que más adelante vamos a abordar todo esto, pero es importante mencionar como un elemento importante que cambiará básicamente la historia, que permitirá incluso que reinos como España se vuelvan más poderosos, más fuertes, ¿verdad? Y que también incluya a enemigos cercanos, ¿verdad? Como Francia, como Inglaterra. Además, el tema de la iglesia, y específicamente me refiero a la reforma protestante, aunque algunos también más críticos, en vez de llamarle reforma protestante, preferimos llamarle revolución protestante, porque no fue una reforma como tal,
Entiéndase que una reforma es cuando estoy dentro de una circunstancia social y cambio algo dentro de ese grupo, ¿verdad? Ahí hice una reforma porque cambié la dinámica del grupo y me seguí quedando en el grupo. Pero si lo que hago es romper con el grupo y intentar destruirlo incluso, eso ya no es una reforma, eso es una revolución, ¿verdad? Que intenta cambiar algo por otra cosa. Entonces, eso es lo que realmente intentamos ver de manera más crítica. En ese momento quiero comentarles un poquito el contexto histórico de por qué va a aparecer la Reforma Protestante y el impacto que va a tener también en la historia tanto de Europa como de América. En principio, el tema era que desde el año 1100 aproximadamente, ya estaban teniendo algún problema en Roma. Y es que la Basílica de Pedro estaba empezando a deteriorarse de mucho. Era una basílica antigua, de la época, quizás al principio del 800, que tal vez 900. Y hay que recordar que es mucho más antiguo porque pertenecía también al antiguo Imperio Romano. Em, el Papa pretende hacer una recolecta. Por mucho tiempo los papas intentaron hacer recolectas para restaurar la Basílica de Pedro. Al no haber mucho movimiento católico que ayudara, al Papa se le ocurre la idea de que a todo el que colaborara a la Iglesia se le iba a otorgar además el perdón por las faltas temporales. Es decir, ya que la Iglesia tiene la potestad de otorgar el perdón a través del sacramento de la reconciliación, y dado que el Papa también tiene, igual como cualquier obispo o cualquier sacerdote, tiene también esa potestad, y aprovechando también la silla de Pedro, decidió pues dar esta, diríamos, como recompensa, ¿verdad?, a quienes colaboraran. Sin embargo, los predicadores de la indulgencia que el Papa estaba dando generaron una idea totalmente equivocada. Generaron la idea de hacer creer que el Papa estaba cobrando por el perdón, cosa que no era así, porque si no, también en el sacramento de la reconciliación se hubiese cobrado, si fuera el interés, ¿verdad? Pero no fue el tema ese. Fue que los predicadores tergiversaron todo, la gente lo confundió, se manejó popularmente como que era la venta del perdón del Papa, y esto generó un levantamiento entre cristianos católicos, evidentemente, e incluido uno de los teólogos de aquel momento, que era Martín Lutero. Esta es la basílica que se construyó con todas las ayudas que vinieron de diferentes partes de los reinos, colaborando con la iglesia para poder reconstruirlo, ¿verdad? En honor a Dios, claramente, y también en memoria de uno de los apóstoles que moriría en Roma y que estaría enterrado, según la historia, primero la leyenda, después la historia, estaría enterrado debajo de estas catacumbas que están bajo este templo. Actualmente sigue en pie. Martín Lutero entra entonces al escenario de este problema, escribe 95 tesis. La gente cree que las 95 tesis son, por así decirlo, grandes, ¿verdad? Tesis teológicas. No, son pequeños fragmentos, son frasecitas chiquitas, ¿verdad? Algunos son un poquito más grandes, 10, 15 líneas, pero la mayoría andan entre 5 a 10 líneas de tamaño, donde él intenta poner en sobreaviso al Papa, está dirigido obviamente al Papa, ponerle sobreaviso sobre las circunstancias que se está generando. A él, los católicos más así como más, digamos, mezquinos, o también los más intelectuales, ¿verdad? Empezaron a criticar a Martín y a decirle, pero ¿cómo es eso que el Papa está vendiendo el perdón? ¿Verdad? Entonces, obviamente generó una discusión entre los más formados. Martín no sabía ni cómo defender al Papa en ese sentido. Entonces le escribe al Papa diciéndole que arregle esto, ¿verdad? Que no está bien para la fama del Papa, de su potestad, que tiene toda la potestad de dar indulgencia. Eso no lo niega él. Acepta que el Papa tiene potestad para darla. Acepta que el Papa incluso tiene potestad de liberar de penas temporales, ¿verdad? Incluida la del purgatorio, porque también él creía en el purgatorio. Entonces, le hace toda esta advertencia al Papa a través de esas 95 tesis para calmar un poquito, ¿verdad? Esa circunstancia. Desgraciadamente es una época de intolerancia, donde no hay más preocupación por las guerras e invasiones que por un tema de discusión teológica o de cuestiones prácticas o pastorales, por lo cual no le van a poner demasiada atención, ¿verdad? Aunque el Papa lo manda a llamar, habla con él, pero siendo un hombre temperamental, el Papa y también él, el mismo Martín Lutero, era muy temperamental también, no se pudieron colocar de acuerdo. Entonces, al final, prácticamente es cada uno por su lado. Y esto generó prácticamente la persecución a Martín, porque el Papa le manda a decir que deje de andar enseñando lo que anda enseñando porque está equivocado. Y de hecho, en una gran parte de 95 tesis, casi por no decir todas, está en un grave error, en algunas cosas específicamente. Pero esas son cuestiones teológicas que ya debatirán los teólogos. Lo importante es destacar que no se pudieron poner de acuerdo y generó una división en la iglesia. Apareció la iglesia luterana, la iglesia de Martín Lutero, que se separaron, ¿verdad? Protegido también por los reyes, Martín Lutero, por eso no fue
fue denunciado para ponerlo obviamente bajo la mano de la Inquisición, pero nunca fue capturado. No sé si con el tipo de temperamento que tendría habría logrado salir vivo, pero sea como sea, los reyes católicos del norte, ¿verdad? De Europa, lo protegieron. Dadas esa circunstancia, generó un problema mayor, no solamente religioso, sino político. A partir de la revolución protestante, pues empezaron a dividirse obviamente todas las iglesias de Europa. Martín al final se salió prácticamente del ministerio, era sacerdote, era monje agustino, se casó con una monja, ¿verdad? Con una ex monja se casó, para vivir una vida ya diríamos más tranquilo, igual como un predicador cualquiera, como cualquier pastor prácticamente. Y muchos otros le siguieron, ¿verdad? Hombres que se unieron a estas causas, hombres como Juan Calvino en adelante. E incluso uno de los reyes de Europa, que es el rey Enrique VIII, más tardíamente, ¿verdad? Va a tomar una determinación drástica también. Esto va a producir la primera gran división entre Iglesia Católica y Iglesia Protestante. Bueno, no la primera división, porque la primera ya la mencionamos anteriormente, que es la católica y la ortodoxa, que aún así somos mucho más hermanos de estas iglesias que las otras que se separaron posteriormente. Aparece la iglesia luterana o de Lutero, anglicana o de la iglesia de Inglaterra y las demás iglesias evangélicas, que son herencia de la evangelización de Juan Calvino, que va a llegar a Europa Norte, ¿verdad? Después llegará hasta América con los metodistas que saldrán de la iglesia anglicana, llegarán a Estados Unidos y fundarán las iglesias pentecostales. De ahí de las iglesias pentecostales apareció una gran cantidad de iglesias, cada una a su modo. Y este conflicto de religión no solamente provocó un problema, como dije, religioso, también político, porque Europa también se fracciona entre reinos católicos y reinos protestantes, y va a generar una lucha también, ¿verdad?, entre estos pueblos. Vean, por ejemplo, España católica, Inglaterra protestante. Con razón, ¿verdad? Es que se generó la leyenda negra, porque los protestantes de Inglaterra empezaron a escribir cosas en contra de la España que había colonizado aquellas tierras que a Inglaterra le interesaba también tener pedacitos de tierra. Entonces, por la lucha política del poder sobre América, ¿verdad? Intentan ensuciarse mutuamente la fama, ¿verdad? Unos con otros. Pero quien más suciamente jugó sus cartas fue Inglaterra, generando la famosa leyenda negra española y la famosa leyenda negra de la iglesia, ¿verdad? Que eso surge a partir de esta forma aguerrida de protestantismo en Inglaterra. A culpa del rey Enrique VIII, que dicho sea de paso, lo voy a mencionar, fue un rey que quiso separarse de la iglesia porque el Papa, junto con el mismo abogado que él tenía, que era Santo Tomás Moro, ¿verdad? Le pidió que lo divorciara de la iglesia, que lo divorciara por medio de la iglesia para volverse a casar, ¿verdad? Tuvo muchas mujeres. La iglesia no le quiso aprobar ningún divorcio porque para la iglesia el matrimonio no se puede dividir. A partir de ese entonces se volvió enemigo de la iglesia y separa prácticamente a los sacerdotes, los expulsa a los que quieran irse con el papa y se quedan solamente los sacerdotes que se quisieron quedar cómodos, ¿verdad? Con el rey, ¿verdad? Los obispos y sacerdotes que no querían moverse, pues se separaron de la iglesia, ¿verdad? Quizá aprovechando también la distancia, el hecho de saber que iban a quedar prácticamente varados, que no sabían qué hacer, pues dadas esas circunstancias prefirieron la comodidad a quedarse ahí, ¿verdad? Tranquilamente. Esto generó otra iglesia más, la iglesia anglicana, que va a tener un gran impacto también en América porque van a llegar muchas evangelizaciones al norte de Estados Unidos y también a las islas del Caribe, ¿verdad? Que también va a generar un problema aquí en América. En América tendríamos problemas entre católicos y protestantes todavía para la época del presidente José Santos Guardiola. Para ese momento todavía hay cierta tensión entre católicos y protestantes. Y sobre todo porque las constituciones que se heredan en América Central, específicamente, la primera constitución daba la protección y reconocimiento a la Iglesia Católica como la Iglesia oficial del Estado de Honduras. Esa es el acta de 1825. Muestra a la religión católica como la religión oficial del Estado. Llegamos a 1840, 50, 60 con la llegada de ingleses al norte y empieza entonces la gran pregunta, ¿y entonces qué? ¿Somos iglesia católica oficial o van a dejar meter a otras iglesias? Había obviamente un celo de parte también de los católicos de aquel momento. Y más la actitud, diríamos, un poco laxa del presidente José Santos Guardiola, pues generó también un conflicto mayor, que terminaría en una tremenda desgracia que el platico más adelante. Esta es la circunstancia que está viviendo Europa, ¿verdad? A partir de esa circunstancia. Los reinos, por tanto, ya separados incluso de la iglesia, tienen cada uno su propia autonomía. Y hacían y deshacían lo que les daba la gana. Entonces, poco a poco, vean lo interesante. Miren cuánto tiempo duró la monarquía con la iglesia a la par.
duró muchísimo tiempo. Estamos cerca del año 1700 y todavía había monarquías, diríamos, más o menos estables. Pero una vez que se empieza esa separación también religiosa, la gente ya no quiere obedecer a nadie. Si no obedecen ni a la iglesia, mucho menos tampoco al rey. Si no le tiene miedo ni a Dios, mucho menos a los reyes. Entonces esto va generando una especie de cultura, ¿verdad?, de pensamiento liberal que va surgiendo poco a poco. Primero en escuelas filosóficas que aparecen después de la Revolución Francesa. Eh, perdón, las ideas filosóficas que aparecieron antes de la Revolución Francesa y que conllevaron más bien a la Revolución. Y también, además de estas enseñanzas filosóficas, también la adaptación de estas doctrinas filosóficas a lo político, que van a empezar también a formar grupos, ¿verdad? Clases organizadas del pueblo sufriente, que va a intentar alzarse contra los nobles de aquel momento. Y hablar de nobles en ese momento es hablar de los hijos de la corona, no es hablar de los burgueses, porque los burgueses incluso se van a unir a la gente del pueblo para luchar contra los que están más arriba todavía. Entonces, hablemos un poquito de esta etapa del siglo XIX, ¿verdad? Del año 1800 prácticamente. Bueno, desde el 1700 a 1800 aproximadamente. Los primeros eventos que hay que marcar, a finales de 1700 aparece la Revolución Francesa, con un pensamiento puramente liberal, ¿verdad? Con un afán de desarrollo capitalista, con un sistema que intenta ser justificado en favor del pueblo. No es fácil, pero tenía que pasar tarde o temprano, porque hay algunas causas muy fuertes que darían tarde o temprano a este evento. O sea, sea como sea, 5 años más, 5 años menos, iba a ocurrir una revolución francesa tarde o temprano. Pero era un momento quizá oportuno para que ocurriera. Las causas que conllevan a esta revolución son las siguientes. Quiero hablarles un poquito primero del papel de los que estaban detrás mucho antes de la revolución. Hombres como ellos, que son los padres de este liberalismo político, que son los famosos enciclopedistas, junto también con los de la ilustración, son los que van a estar básicamente al frente. De hecho, muchos de ellos son ilustrados. Van a estar al frente de esta enseñanza de cómo se logra el poder, de por qué hay desigualdad en los hombres, que si no es posible volver a armar una especie de negociación a nivel del colectivo de la sociedad. Entonces, esta visión un poquito más, diríamos, colectivista, ¿verdad? Nace en el seno de la filosofía. Estos hombres que están... También me confío. Vamos a ver, se fue cayó el internet un ratito. Vamos a habilitar aquí, compartir la internet. Vamos a ver ahorita, tal vez vuelve. Esperamos unos segunditos. Vamos a ver si se conecta. Solo espero que no se cierre la sesión. Ok, me conecto a la otra. Bien conectados. Está volviendo, espero. Hola jóvenes, ya volví. Disculpen que se me desconectó el internet, se me fue el internet por un momento. Supongo que es por las tormentas que hubo recientemente. Vuelvo a compartir pantalla. Ok, Lick. Ok. Siempre que se vaya así, caiga el internet o algo, o se va la energía, espérense un ratito, ¿verdad? Por cualquier cosa yo me conectaré. Tengo aquí dos celulares activos por cualquier cosa, además del wifi. Ok, ok. Bien, les comentaba, ¿qué fue lo último que les mencioné? Porque puede ser que estuviera hablando y hablando y se hayan perdido de algo. ¿Qué fue lo último que mencioné? ¿Alguien Nos que mencionaba sobre la Revolución Francesa, el aparecimiento del pensamiento liberal, donde también hacía mención de que se buscaba, de que la burguesía incluso se unía al pueblo? al pensamiento de las personas que desarrollaron la revolución. Ah, ok, muchas gracias. Entonces sí. Entonces les digo, eso fue lo que estaba en la diapositiva anterior. Era esto. Entonces, ahora sí, no se perdieron de mucho. Les decía que parte de estos hombres que están detrás del pensamiento revolucionario serán los filósofos de la enciclopedia y los de la ilustración. Y específicamente estos, que van obviamente a incentivar este afán de volver a replantear la política, de repensar si hay igualdad o no entre los hombres
del tema de la educación, el papel que debe jugar también para levantar a la gente más consciente en su circunstancia política. Entonces van a aparecer muchos de estos, ¿verdad? Grandes filósofos como François-Marie Aurèle Voltaire, como Jean-Jacques Rousseau, como Denis Diderot, como Claude Henry, no, Charles de Secondat, el barón de Montesquieu, y como Jean Leron d'Alembert, que son algunos de los grandes pensadores de ese momento. Solo por mencionar a Rousseau, él vuelve a replantear la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué somos desiguales? Porque hay gente que está en la élite y gente que está abajo, con la obra llamada El origen de la desigualdad de los hombres. Y también otra obra polémica que incluso, según se dice, pasó al índice de la iglesia como un libro prohibido, pero que después se lo sacó del índice, ¿verdad? Actualmente ya todo el mundo, los católicos, lo hemos leído, que es el contrato social, ¿verdad? Una obra donde replantea también cómo es que surge la propiedad privada, cómo es que surge el tema de la gente con poder, si es necesario ser, si es legal ser o no ser esclavo, hace el análisis de lo que anteriormente muchos habían establecido. Y Voltaire con el tema educativo, ¿verdad? Cada uno de ellos apelando obviamente a una libertad lejana un poquito de la parte religiosa también. Así que ellos incentivan una especie de actitud secular, ¿verdad? Y siembran la semilla de esta afán de libertad. Más adelante, hablemos un poquito entonces de la Revolución Francesa. Las causas que originaron la revolución se pueden enumerar en tres categorías de causas. Primero, causas económicas, que son tres, causas sociales, que son dos, y causa ideológica, uno. La causa económica, hay crisis financiera, hay déficit fiscal y además hay subida de precios. Es decir, era insoportable la situación, la gente viviendo en gran pobreza, mientras los ricos allá celebrando evidentemente sus grandes fiestas y grandes quizá borracheras, con grandes vestidos de gala, joyas preciosas, peinados extravagantes. Con solo ver los retratos de Luis XVI y María Antonieta ya nos damos una idea de cómo es que vivía esa gente, además de los palacios, ¿verdad? Eh, donde ellos comúnmente pasaban. Mientras que el pueblo vivía obviamente en hambruna, mucha inseguridad, ¿verdad? No había la protección que se supone el rey debería de dar a su pueblo. Entonces, esto genera cierto disgusto en medio de la gente, además de el tema del impuesto. Y ese tema del impuesto no solamente pasó en Francia, también pasó en España. Ya para la época de los reyes borbónicos intentaron hacer subida de precios a la leche y el pan y generó también un levantamiento, ¿verdad? La revuelta de Esquilache se le llama hoy en día, donde tanto incluso la Iglesia Católica, ¿cómo se llaman? Los monjes, sobre todo los jesuitas, salieron obviamente a defender junto con el pueblo su derecho, ¿verdad? Ante esa opresión económica que estaba ejerciendo el rey. Así que era algo muy común. Y de hecho, esa subida de precios tuvo un impacto también en América. Más adelante lo vamos a ver. Además, las raíces o causas sociales. Hay oposición de los privilegiados, eran tres, no eran dos. La oposición de los privilegiados, los burgueses, prácticamente se van a unir, van a tener afán de poder, entonces se van a unir con el pueblo para aprovechar la coyuntura, porque solitos no iban a poder hacer mucho, pero ya con el pueblo, que era una gran masa, claramente podrían hacer muchas cosas. Claramente seguramente se hicieron la pregunta. Estados Unidos se logró quitar al rey, ¿verdad? De encima, ya están libres prácticamente, firmaron el acta, la declaración de independencia, son estados libres. Nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer también? ¿Verdad? Tenemos más gente acá. Ellos allá eran poquitos. Inglaterra podía enviar barco y barco y barco y no iba a acabar esa guerra y aún así la detuvieron, ¿verdad? Demostraron la fuerza que tenían, en la organización que tenían, porque es diferente pelear cuando ya se adaptaron obviamente al ambiente de América. Eh, Mala estrategia militar también hubo, que fue tremenda. Pues hicieron la pregunta, ¿por qué no hacerlo también acá? Así que también una de las causas de la Revolución Francesa va a ser la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Los burgueses van a ver una oportunidad entonces tremenda. Y de hecho, por eso el poder no pasa a manos del pueblo, pasa a manos de los burgueses, que en algún momento van a tomar el poder en sus manos, incluso se van a hacer llamar aristocracia, aunque no todos ellos eran aristócratas. Es decir, algunos de ellos no eran los mejores del pueblo, ¿verdad? Uno que otro quizá era salvable. Pero como siempre en toda sociedad homogénea, dentro de los empresarios, no todos son suficientemente capaces para poder legislar a favor del pueblo. Sobre todo en el ámbito de lo moral, evidentemente. Y las razones ideológicas, pues hay que mencionar una, la ilustración. Aquí quiero recordar también algunas características de la ilustración, como el despotismo ilustrado, ¿verdad? El hecho de querer gobernar por el pueblo, pero sin el pueblo. Además de todas las demás que se heredan, como esta autonomía del pensar, esta
fe incondicional en la ciencia, la fe incondicional en el progreso, el tema de la, ¿cómo se llama?, de la tabula rasa, de considerar que el hombre nace bueno, y por tanto la idea de un optimismo claro, donde se considera que podemos llegar a una buena educación para el hombre, forjar hombres buenos ciudadanos. El papel educativo es importante en esta época. Y además el tema de del optimismo científico, ¿verdad? De creer que la ciencia siempre nos va a llevar al progreso. Así que estas son las causas que van a conllevar a la independencia, pero a la liberación de Francia. Sin embargo, hay que decir que estas ideas también van a hacer eco en América. Una vez que se logra la Revolución Francesa, 1789 a 1799, durante 10 años, ya en menos, si estamos en el 99, ya para 1810 comienzan las primeras levantonas en América. Me refiero a levantonas independentistas, intentos de independencia, ¿verdad? Pequeñas tertulias políticas para dialogar sobre la posibilidad de liberarse también de España, dado que también España se había desentendido ya de América. Ya se habían olvidado de mantener la comunicación constante, los criollos ya se habían acomodado a su sistema de vida, ¿verdad? Y les parecía más bien hasta absurdo tener que estar dependiendo para tomar decisiones políticas, tener que enviar emisarios a España, esperar tantos meses para que vuelvan otra vez, casi 6 meses de ida, de ida y vuelta, ¿verdad? 3 meses de ida y 3 meses de vuelta, para poder obtener una solución a un problema que quizá era urgente. Entonces los criollos van a ver que el sistema es insostenible ya, y por eso van a estar entusiasmados por pensar en esa posibilidad de independizarse. Y a partir de 1819 comienzan las grandes independencias en América. El 19, 20, 21, ¿verdad? Prácticamente se llevan a cabo todas las más grandes independencias de Argentina, Chile, Perú, la parte centroamericana, México, ¿verdad? Se van a independizar. México un poquito antes que todos. De hecho, primero México en 1810 y después pasa a Argentina. Em, y es básicamente los ideales de la ilustración lo que genera la independencia en América. Hay que entender algo, eh, contra todo lo que digan algunos hombres de hoy, que están muy poco formados en historia. Yo escuché a un diputado decir, bueno, se hizo viral, decir que sería bueno cambiar la letra del himno nacional porque solo menciona a Francia y Francia no tiene nada que ver con Honduras, ¿verdad? Así es la ignorancia de algunos en temas de historia. Francia tiene mucho que ver con Honduras. Sobre todo porque incluso, no sé si se logran hacer la pregunta siguiente. ¿Por qué a Morazán, en la plaza central de Tegucigalpa, donde sale él montando a caballo como jinete, lo vistieron como si fuera un mariscal francés? ¿Por qué? Si era un latinoamericano. Que yo entienda, nunca fue a Francia. Y sin embargo, lo quisieron representar vestido como un mariscal francés. Esa vestimenta no era la vestimenta militar de América. La vestimenta, incluso ni siquiera la vestimenta cotidiana de Morazán. La vestimenta cotidiana de Morazán era un saco con cola larga, pantalones, ¿verdad?, de tela, ¿verdad?, zapatillas, sombrero de copa, ¿verdad?, una especie de corbata gruesa en la parte de frente y cuello hacia arriba, ¿verdad?, casi el estilo de un Abraham Lincoln, ¿verdad?, era la vestimenta de aquel momento. Pero sin embargo lo representan como alguien francés montando a caballo, ¿verdad? ¿Por qué esa idea? Bueno, porque la gente de aquel momento no era ignorante como los diputados de hoy y quisieron representar a Morazán como un hombre con ideales franceses, ¿verdad? Merecía tener esa especie de honor, ¿verdad? De reconocimiento, porque obviamente sus ideales eran de la Revolución Francesa, eran ideales ilustrados, que había heredado de Dionisio Herrera, porque Dionisio Herrera era el más estudiado, ¿verdad? Él era el más capaz, el más estratega. Morazán era el más pragmático, diríamos, para llevar a la práctica estas ideas. Pero a nivel del conocimiento filosófico, pues estaría Valle, estaría Herrera como los más conocedores. Pero aún así es importante mencionar esa parte, ¿verdad? Contra la crítica de la gente que no sabe por qué es que lo representaron así, que creen que la imagen es falsa, que no es Morazán, no que era un mariscal. Más adelante les presentaré algunas pruebas de por qué no es un mariscal de Francia, sino que es Morazán vestido como mariscal, que es diferente, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algunas pruebas importantes. Pero bueno, es interesante, ¿verdad? Enseñarle esta parte al hondureño, hacerle ver que de por gusto no está en la quinta estrofa de nuestro himno nacional, lo de era Francia, era el líder de la heroica, que su sueño de siglo dormía, despertaba iracunda la vida, a reclamo viril de quién? De Danton,
Danton, Georges Danton, el famoso orador y predicador de la revolución, que es el que va a llevar obviamente estas ideas al pueblo, ¿verdad? El que se paraba en la plaza, a alzar la voz, a tirar los grandes discursos en contra de la élite, ¿verdad? Y Robespierre, que está también a su lado, ¿verdad? Con la parte estratégica militar. Los dos van a ser guillotinados en el mismo año, ¿verdad? Uno en abril, otro en julio. Eh, Primero, Danton, acusado de traición también, y a Robespierre también lo van a martirizar como un traidor también. Am, es importante entender que esta cercanía del pensamiento de Honduras, o mejor dicho, el pensamiento de Centroamérica y de la América Latina con respecto a los ideales de los franceses no es tan lejana, ¿verdad? Es una cercanía muy grande. Razón por la cual merece estar esta estrofa en el himno nacional, ¿verdad? Se debe cantar con, bueno, para los que tengan ese afán independentista siempre en la mente, pues se debe cantar con mucho honor, ¿verdad? Pero no podemos quitarla de ahí, no podemos sacarla de ahí. Ahí han venido un montón de gente mal formada, ¿verdad? Que no tiene conciencia histórica, que solo están para buscar tajaditas de poder, metiendo cosas en la cabeza a la gente. Incluso salió un video de la señora presidenta en la casa presidencial, donde estaban cantando una nueva versión del himno nacional, donde le cambian incluso a una estrofa, a una palabra, en vez de hablar de que aquel colonizador cayó, hablan del golpista que cayó, o sea, le quieren cambiar los términos, borrando una historia para meter otra historia. Yo creo que si tienen tanto afán de repente cambiar las estrofas del himno, ¿por qué no se inventan una nueva estrofa? Si creen que realmente la lucha de la resistencia merece estar en un himno que represente a todos los hondureños, si creen que realmente el pensamiento de libre es el pensamiento de todos los hondureños, que se inventen una nueva estrofa, pero que no estén cambiando la historia anterior, ¿verdad? Que no la estén cambiando ni modificando. Es una falta de respeto al símbolo patrio del himno nacional. Para mí, quien manda hacer ese cambio a la letra del himno nacional, por ley de la misma constitución de la República, debería estar presa, porque obviamente está violentando un símbolo patrio. Y según la ley se deben proteger esos símbolos patrios. El himno, la bandera, el escudo, deben ser protegidos, deben ser defendidos. Pero aquí a esta gente que no tiene conciencia histórica realmente, ¿verdad? Para ellos solo importa la historia del bolivariano, la historia del venezolano, la historia del cubano, pero la historia del hondureño no les interesa en lo absoluto, ¿verdad? Pareciera que no les interesa, no tienen identidad, ¿verdad? Solo son copia de la copia. Entonces, cuando ocurre esto, aparece lo que aparece, ¿verdad? Gente queriendo cambiar la historia, gente considerando que algo que está escrito no tiene valor histórico, ¿verdad? Y por tanto debería ser borrado, ¿verdad? Es lo que está pasando en Estados Unidos con los famosos demócratas, que están queriendo cambiar la historia a su manera, reescribiendo la historia. Miren, por ejemplo, a Netflix, por ejemplo. ¿Cómo pasa reescribiendo la historia de todos? A Cleopatra, que era griega, la representaron como negra, cuando es hija de griegos, es descendiente de la cultura griega, no era afrodescendiente. Pero la locura de este movimiento woke que está llegando a todos los gobiernos, está empezando a querer cambiarlo todo, disfrazarlo de otra manera, para supuestamente ayudar a las minorías. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Fui yo, Lick, para decirle que, por ejemplo, en nuevos países, en los de allá, del otro continente, en algunos que son así, como se dice, comunistas, por así decirlo, Sí, manipulan lo que es la historia de su propio país, como usted dice, sí. y la manipulan conforme a su favor. Sí, de hecho, por ejemplo, en Perú aparecieron algunos fascículos, ¿verdad? Educativos, supuestamente educativos, donde sacan a Evo Morales desde que era niño. O sea, en vez de contar la historia de sus próceres, contando la historia del presidente. Es una alineación tremenda la que quieren producir a nivel educativo. En Honduras tenemos que estar atentos porque no estamos lejos de que eso pueda pasar, ¿verdad? No, 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 así como fueron en el sur de absurdos con meter libros de historia de un presidente que no ha hecho mucho, ¿verdad? Solo porque llegó a ser presidente, cree que ya por eso merece ser considerado un prócer. Eso es una cuestión absurda, tremendamente absurda, pero igual, la gente lo hace en estos países y aquí en Honduras no estamos exentos de que pase. Porque en Honduras tenemos un gran problema, bueno, dos grandes problemas, que de hecho desde hace mucho tiempo se han mencionado. Marco Aurelio, el famoso emperador romano, mencionó estos dos problemas. Aquí, en todos estos gobiernos corruptos, comúnmente tenemos demasiada gente complaciente y mucha gente ignorante. Y cuando gobierna el complaciente, el ignorante, se convierte en una situación de política grotesca, ¿verdad? Donde no hay verdadera ilustración, ¿verdad? No hay verdadera libertad. Lo único que hay es dominio ideológico.
Y eso es un tema bien tremendo. Prosiguiendo. O sea que por querer hacerlo tan revolucionarios, terminan prácticamente la gente metiéndola esclava de una ideología, ¿verdad? Completamente diferente. Bien, y lo único positivo que voy a mencionar, faltan todavía 2 minutos, es el hecho de, vayan entrando al aula en todo caso, es el hecho del surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que no es la Declaración Internacional, ¿verdad? Más adelante va a aparecer la Declaración Internacional, pero comienza por lo menos con esta idea de incentivar esta defensa de los derechos humanos, que no es un invento de la revolución, porque la idea de la fraternidad es un pensamiento cristiano. Los cristianos son los primeros que enseñaron que todos somos hermanos. El pensamiento de libertad, los cristianos son los primeros que enseñaron que en la verdad somos libres, que la libertad es vivir bajo, como ser hijo, como hijos de Dios. La iglesia es la primera que habla de la igualdad de los hijos de Dios, que todos somos hijos ante Dios Padre. Y por tanto la igualdad tampoco es un valor puramente de la ilustración, digo, de la revolución, como muchos pretenden hacer ver, como que ellos inventaron el agua caliente. Eso ya venía enseñándose. Lo que pasa es que con la corrupción de los tiempos a veces se olvidan esos valores, pero que están escritos y enseñados están claramente desde la palabra. Bien, vamos a la parte del, del aula virtual. Vayan entrando, por favor. Ah, pero cambiar la historia de una serie como One Piece, eso ya es otra cosa. Porque eso ya es anime. Ya no es una historia como tal. Pero cuando cambian una historia que se puede corroborar, ahí sí, es peligroso. Bien, vamos entrando. El control de lectura está donde dice tareas primer parcial. Debajo del letrero control de lectura está el documento que tenían que haber leído. Y abajo está el control. Entren ahí, por favor, al control de lectura primer parcial. Ya está en progreso. Actualicen la página. Actualicen la página. No, perdón. A las 5:45 va a estar en activo. Esperemos nada más. Esperemos un minutito. Vayan Ya entrando. ves, sale ¿Ya te sale? ¿Ya te sale? habilitado. Sí, ya, ya, Sí. ya pueden entrar. Ya pueden entrar. Ahora sí. Solo actualicen la página y denle entrar. Voy a dejar de compartir pantalla. Recuerden, al finalizar el control no se pueden salir porque tienen que firmar la asistencia final con la contraseña que yo voy a dar. Disculpe, Lee, ¿Sí? es, hay un error en una de las preguntas. Hay un error Aparece la misma en los incisos. Permíteme, quiero ver. Ah, sí, Dicen ya de los españoles. sí, es un error. Permíteme, voy a revisar bien y ya les digo. Permítame. No la vayan a contestar todavía, ni la vayan a guardar. Permítame revisar aquí. Vamos a ver. No la vayan a contestar todavía esa pregunta. Sí, está bien. No importa. Elijan ustedes la que consideren correcta que esté repetida. Y si eligen la del siglo XV, pues da igual, cualquiera de las dos. Es que en una te llega el puesto siglo XVI. Pero ya está. Así que, Listo, Lee. ok. Tienen que esperar que los demás terminen para poder firmar la asistencia. No se vayan a salir. Lick, Dime. solo son dos preguntas, ¿verdad? Solo dos preguntitas nada más de 5 puntos cada una. Ok. Esas características que les mencioné tanto del Renacimiento, del Renacimiento específicamente, las voy a dejar dentro de la diapositiva, nada más como contexto para que las puedan refrescar. Aunque eso tuvieron que haberlo visto en filosofía. Lick, ya terminamos. Ahora la asistencia. Sí, tienen que esperar. Hasta las 5:50 podemos colocar la asistencia.
Vamos a ver. Bien, casi todos han terminado. Faltan algunos todavía. Los resultados los van a poder ver mañana. Faltan Lick, dos. disculpe, ¿cuándo es que vamos a examen? Después de la semana de Morazánica venimos a examen. Nuestro examen va a caer el día, creo que ahí le mandé el horario. Ahí se lo revisen en el chat, que ahí lo puse. En los documentos del chat tienen que estar. Son casi 2 horas para el examen, Casi dos por lo que horas. vi. 2 horas clase prácticamente. Sí. No habrá clases en la semana morazánica. Creo que solamente el día lunes y martes, creo yo. Pero ahí le mandé el horario, revisen. Bien, vamos entrando al aula virtual para colocar la asistencia final. Les voy a compartir pantalla. Permítame que no lo... Aquí está. Voy a compartir pantalla. Así están los resultados, miren, finales. Hay 41 personas que sacaron 5 puntos y 31 personas que sacaron 10 puntos. Vamos a la asistencia cotidiana. La contraseña final es la palabra final. Pasen una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Adiós, Lick. Adiós, Lick. Buenas Gusto. tardes. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Feliz Buenas tarde. tardes. Igualmente. Yo creo que alguien no le dio guardar al examen. Vamos a ver quién. Me pareció haber visto que alguien lo guardó. El examen, la pruebita. Sí, disculpe, el mío sí le aparece enviado, ¿verdad? Sí, Amanda es la que no cerró el examen. Amanda. El mío le aparece, Lick. Sí, los demás se parece. Pero Amanda no. ¿Está Amanda presente todavía? ¿O ya se salió? Yo creo que yo tampoco lo pude cerrar, pero No solo no uno, sé si... solo el de Amanda quedó sin cerrar. Ah, ok, bueno. ¿Cuál era la contraseña? Disculpe, se me La olvidó. palabra final. Gracias. Minúscula todo. Todo minúscula, sí. Hasta Sí, mañana. puede ver el video, el de José Ramón. ¿El examen? ¿O la pruebita? ¿La pruebita o qué? Sí, sí, la pruebita. No, sí, es que sí llegó. Solamente el de Amanda que no quedó cerrado. Solo lee. Y ahí todos los demás llegaron. Buenas noches, Lick. Buenas noches. No la ha cerrado todavía Amanda. Y ahí todos los demás llegaron. Solo el de ella quedó.